los derechos, algunos derechos de la primera parte son renunciables, y ese es fundamentalmente el derecho de propiedad. Yo quisiera recordar una frase que se dijo en un voto concurrente en el caso Bustos de 2004, cuando uno de los ministros que votó en apoyo del voto dijo lo siguiente: dentro de un esquema constitucional donde priman los derechos humanos y ante la existencia de grandes sectores de la población con necesidades básicas insatisfechas y por debajo de la línea de indigencia, no se puede cohonestar una pretensión individualista sobre el interés general. Ahora bien, como el interés general lo determina el Poder Ejecutivo y la mayoría del Congreso, eso significa que la Constitución tiene muy poca relevancia para proteger los derechos individuales, pues ellos, mientras subsistan estas condiciones que en realidad vienen desde la historia universal y difícilmente algún día se terminarán, mientras subsistan esas condiciones, no se podrá invocar ningún interés individual. Con esto llegamos a la conclusión que desde el punto de vista constitucional se han eliminado o se han reducido significativamente los límites jurídicos a la afectación del derecho de propiedad cuando ellos pueden ser sacrificados en aras de otros derechos. Ejemplo, el derecho a una vivienda digna, se puede declarar una emergencia habitacional, se puede exigir a todos aquellos que tengan propiedades desocupadas que las pongan a disposición del Poder Ejecutivo, y esa norma difícilmente podrá ser tachada de inconstitucional. Uno dirá, pero sería difícil que se haga, provocaría muchos disturbios, provocaría complicaciones. Todo esto es cierto, y yo no digo que sea probable que se llegue a dictar una norma así. Lo que quiero decir es que ha desaparecido el obstáculo jurídico para una norma de ese tipo. Es decir, es la opinión pública, son situaciones de hecho las que impiden que se dicten normas que afectan el derecho de propiedad. Pero ya no hay un límite constitucional que lo defienda. Ahora paso al derecho administrativo procesal. Ustedes saben que esto está regido desde 1972 por una ley de facto que se dictó en ese año, la Ley de Procedimientos Administrativos. Esta ley tomó un mal modelo, tomó el modelo español y además lo tomó en la época de pleno franquismo. El modelo español es malo porque, a diferencia del modelo italiano y del modelo francés, para no hablar de los anglosajones, fija un plazo de caducidad brevísimo, no solo a los intereses legítimos, como ocurre con Francia e Italia, sino también a los derechos subjetivos. A partir de la Ley de Procedimientos Administrativos, toda decisión administrativa que no es impugnada en el plazo de 15 días hábiles se convierte en algo similar a una sentencia y tiene fuerza de verdad legal. Sí, la única diferencia, entonces, entre una sentencia y un pronunciamiento administrativo es que la sentencia hay que apelarla en 5 días y el pronunciamiento administrativo en 15. La ley no necesariamente tendría que haber sido así interpretada, pero fue mal interpretada, y todas las interpretaciones que se hicieron, o casi todas, fueron favorables al Estado y en contra del acceso a la justicia, que es justamente uno de los fines a los que propende la organización de ustedes. Así, inicialmente se había pensado que la vía impugnatoria, que está sujeta a este plazo de caducidad tan breve, era opcional con la vía reparatoria que venía de la Ley de Demandas contra la Nación. Los tribunales rápidamente se encargaron de decir que no era así
y que si había que impugnar un acto administrativo había que hacerlo dentro de los plazos implícitos en la vía impugnatoria. La ley traía un remedio a esto, traía la denuncia de ilegitimidad que decía, igual se podrá cuestionar la legitimidad del acto, salvo que la administración decida que por razones de seguridad jurídica o por haber transcurrido tanto tiempo que se cabe presumir un abandono voluntario del derecho, no corresponda abrir la instancia. Pero la ley no dice que la decisión que la administración tome a ese respecto son irrevisibles judicialmente. Sin embargo, eso es lo que la justicia ha dicho. En consecuencia, esta denuncia de ilegitimidad, que aparecía como una válvula de escape al plazo increíblemente corto de 15 días para defender sus derechos, no solo sus intereses, fue eliminada por la jurisprudencia. Se pensó también que allí donde hay una cuestión mixta, es decir, se impugna acto pero se reclama una prestación, daños y perjuicios, compensación contractual, etcétera, iba a prevalecer la vía reparatoria y no iba a haber plazo de caducidad. Pues no, también en este caso la jurisprudencia de la Cámara Contencioso Administrativa y luego la de la Corte Suprema se pronunciaron en contra del acceso a la justicia. Más aún, en Francia, en caso de que uno no impugne en el plazo de 60 días, que es el plazo de caducidad que tienen ellos, para impugnar la rescisión de una concesión de servicios públicos, subsiste la acción de daños y perjuicios. Es decir, se pierde la acción para cuestionar el acto administrativo, pero se mantiene la acción para la reparación de los perjuicios. Pues bien, nuestra jurisprudencia dijo expresamente que esto no es así y que no es lógico que se puedan demandar daños y perjuicios si no se impugnó el acto. Yo recuerdo que los franceses saben algo de lógica y sin embargo tienen la solución opuesta. Otro caso de una interpretación en contra del acceso a la justicia es el caso de los actos absolutamente nulos. Les recuerdo, por ejemplo, el caso Los Lagos, es un caso leading case en materia de derecho administrativo, que antes, 30 años antes de que se dictara la Ley de Procedimientos Administrativos, ya la Corte había hecho aplicación de ciertos principios del Código Civil, pero declaró imprescriptible la acción de nulidad cuando se enfrentaba a una nulidad absoluta. Y ese caso, que era una situación en la cual el Poder Ejecutivo había ejercido funciones judiciales al pretender eliminar o cancelar registros de propiedad de ciertos inmuebles que estaban registrados a nombre de particulares, ese ejercicio, dijo la Corte, era insanablemente nulo. Pues bien, en estos momentos el caso Los Lagos sería decidido totalmente a la inversa. Es decir, no sería posible después de tantos años, porque en ese caso habían pasado casi 25 años desde que se había producido el acto, no sería posible hoy en día impugnar ese acto. Quiere decir que hoy en día, si el Poder Ejecutivo ordena cancelar un registro de propiedad a mi nombre y yo no lo impugno en 15 días, he perdido esa propiedad. Observen ustedes que en España, que tenían la misma norma hasta hace más o menos unos 25 años, han interpretado la Ley de Procedimientos Administrativos, que dice que la administración anulará los actos que son nulos de pleno derecho. Interpretaron esa norma diciendo que esta obligación de la administración no está sujeta a plazo de caducidad y que en consecuencia el particular puede en cualquier momento, aunque el acto haya quedado firme,
impugnarlo y la administración debe pronunciarse y ese pronunciamiento es revisible judicialmente. Pese a que nuestra ley de procedimientos administrativos tiene una locución aún más categórica, porque dice que los actos absolutamente nulos deben ser anulados en sede administrativa, sin embargo, nuestra jurisprudencia no ha querido acompañar el progreso evidente que ha ocurrido en España a partir de la Constitución Democrática de 1978 y continúa excluyendo también a los actos nulos, o mejor dicho, continúa incluyendo los actos absolutamente nulos dentro de la protección del plazo de caducidad. Observen ustedes que esta interpretación rigurosa de la ley no se puede defender con el argumento que los tribunales la interpretan estrictamente, porque cuando se trata de favorecer al Estado, lo hacen adoptando la teoría de la subsanación y admitiendo que se corrijan en recursos, en el trámite de un recurso administrativo o en el trámite incluso judicial, que se corrijan los defectos del trámite en sede administrativa, aún aquellos defectos que afectan elementos llamados esenciales por la ley de procedimientos administrativos. Es decir, ha habido y hay unas pautas totalmente distintas para interpretar la ley a favor del Estado o a favor de los particulares. En general, se ha tratado de excepcionar a los derechos personalísimos, a la salud, a los derechos alimentarios de estas barreras al acceso. Pero nuevamente el derecho de propiedad es el que queda relegado. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bien, estos hay que diferenciar según se trate de empresas grandes o empresas chicas. Las pymes en general se ven afectadas por estos plazos de caducidad brevísimos, porque no tienen servicios jurídicos internos, tienen que salir a buscar a un abogado, y generalmente cuando se dan cuenta del problema que tienen, muchas veces las pymes van a hablar con el funcionario, van a la mesa de entradas, y ahí muchas veces se los tranquiliza, no, esto se puede arreglar, etcétera. Cuando tratan de recurrir ya es tarde, se ha vencido el plazo de caducidad. En cambio, las grandes empresas tienen otro problema, que es el costo del acceso a la justicia. El costo del acceso a la justicia inicialmente es el 3% del monto del reclamo. Esto, a primera vista, no parece significativo. Pero si el gobierno decidiera expropiar una startup que tiene un valor bursátil de 5.000 millones de dólares, la impugnación de esa decisión legislativa o administrativa implicaría un costo de tasa de justicia de 150 millones de dólares. Esto no existe en ninguna parte del mundo. En España, hace algunos años se trató de imponer una tasa proporcional mucho más baja y que llegaba hasta algunos miles de euros, y hubo tal reacción que debieron reducirla y eliminarla en muchos casos. Yo he visto en Madrid edificios con carteles afuera diciendo no a la justicia costosa. Es decir, nosotros tenemos acá una enorme barrera de protección al Estado, que es la tasa de justicia. Cuanto más grande es el agravio, más hay que pagar al Estado para que sus tribunales intervengan. El 3% no es una cifra irrisoria. Y yo lamento hablar de esto porque en general en las obras de derecho administrativo el tema no se toca, como si fuera indigno de una preocupación científica. Sin embargo, si ustedes piensan que en 15 años, que es el plazo que puede demorar desde el inicio del juicio hasta que se puede cobrar la sentencia, el plazo de 15 años, el 3% a interés compuesto al 12% anual genera un 16%,
ya las cifras no son tan irrisorias. Y si recordamos que los abogados tenemos por obligación profesional que introducir en la controversia todas las cuestiones que pueden plantearse, muchas veces la indemnización final será el 50% de lo reclamado. Con lo cual, quiere decir que el día que a usted le pagan, usted ya le dio al Estado el 30% de lo que le están dando. Cierto es que existen mecanismos no siempre seguros y no siempre posibles de mitigar el costo inicial, pero si la empresa es solvente, no va a ser posible que le admitan litigar sin tasa de justicia. El elevado costo de la tasa de justicia, dicho la jurisprudencia, no es una causal para eliminar o para reducir su monto. En consecuencia, observen ustedes el problema con que se ven enfrentadas una empresa con un gran volumen ante un acto que le afecta gravemente. Tiene que decidir en 15 días y luego, una vez que se lo responden. La decisión inicial es fácil, porque el recurso administrativo no tiene costo. Pero una vez decidido el recurso administrativo, tiene 90 días para decidir si acciona o no. ¿Cuál es el efecto de esto, de este nuevo plazo de caducidad? El efecto es que es necesario incurrir en el costo y en el riesgo de ser condenado en costas, que es más elevado aún, con total incertidumbre acerca del resultado. Es decir, se ha creado un sistema que incentiva la ilegalidad por parte del Estado, esto lo dice Tawil, porque muy pocos se animarán inicialmente a impugnar los actos que los afectan, por el costo inicial y además por las posibles consecuencias de costas. En consecuencia, esta conjunción del plazo de caducidad que impide que las partes puedan ocurrir a la justicia una vez que empieza a haber jurisprudencia sobre la materia, el plazo de caducidad y el enorme costo y riesgo que supone acceder a la justicia, es una barrera formidable contra dicho acceso. Esto entonces en lo que hace al derecho administrativo procesal. Ahora bien, acceso a la justicia. ¿A qué objeto? ¿A qué fin? ¿El derecho administrativo sustantivo me protege? Pues cada vez me protege menos. Un miembro del Consejo de Estado le dijo al doctor Gordillo, gran profesor de la materia, que en la Argentina habíamos creado una caricatura del derecho administrativo francés. Estoy de acuerdo. Una caricatura exagera los rasgos típicos del personaje y nosotros hemos exagerado las exorbitancias del derecho administrativo. Les doy dos ejemplos. Hemos exagerado la noción de acto administrativo porque, según la definición más corriente, acto administrativo es toda declaración realizada en ejercicio de la función administrativa, que produce efectos, etc. Bien, función administrativa es todo lo que hace un funcionario público, salvo cuando está almorzando o llamando por teléfono a su familia. En consecuencia, toda declaración que formula un funcionario público, de acuerdo con esta definición, es un acto administrativo. En Italia, de donde hemos tomado la noción, solo existe acto administrativo allí donde la administración pone en funcionamiento una potestad que le ha sido conferida por ley. Por ejemplo, el Banco Central liquida una entidad financiera en ejercicio de las facultades que le da la ley de entidades financieras,
la Superintendencia de Seguros aplica una multa a una compañía de seguros en ejercicio de la facultad que le da esa ley, pero no cualquier funcionario puede dictar cualquier decisión y sostenerse que eso es un acto administrativo, porque el hecho de que sea un acto administrativo desde ya produce la presunción de legitimidad, la obligación de cumplirlo, hace que el recurso no sea suspensivo en principio de los efectos del acto y trata la nulidad absoluta como un vicio más que debe ser impugnado para que el acto en plazo, para que el acto no quede firme. Observamos entonces cómo esta noción de acto administrativo excede enormemente la de donde hemos tomado la noción, fundamentalmente el derecho italiano y también el derecho español, y a punto tal que hemos llegado a decir que cualquier declaración de un funcionario público es un acto administrativo. La otra exageración es la del contrato administrativo. Nosotros lo definimos, o ha sido definido por la Corte Suprema y por autores como Bielsa, como aquellos contratos del Estado que tienen un fin de utilidad pública. Pues bien, es difícil decir que hay un contrato del Estado que no tenga un fin mediato o inmediato de utilidad pública. Todos los contratos del Estado deben tener un fin de utilidad pública, porque si no, serían constitutivos de un delito. En Francia son contratos administrativos aquellos que tienen una vinculación muy estrecha con el servicio público, por ejemplo, una concesión de servicios públicos, pero no tienen una definición tan amplia como nosotros. También las consecuencias entre nosotros son mucho más amplias. Si ustedes analizan el decreto 1023 del 2001, que es el que establece en su artículo 12 las notas sustantivas del contrato administrativo, observarán allí que se establece una facultad modificatoria sin límites. Es decir, no dice que solo se puede modificar el objeto, sino que dice se pueden modificar. Inicialmente la frase decía razonablemente, pero a los pocos años se eliminó razonablemente, con lo cual incluso esa limitación quedó eliminada. En Francia solamente se pueden modificar los contratos administrativos en cuanto a su objeto, ante la aparición de nuevas circunstancias que exigen ajustar el servicio público. Entre nosotros no existe esa limitación. Y luego, nosotros tenemos una regla expresa en el decreto 1023 que excluye la compensación del lucro cesante ante las modificaciones o rescisión unilateral por razón de orden público o de interés público del contrato. Esto es la caricatura de que hablaba ese miembro del Consejo de Estado. No es un derecho para nada comparable al derecho francés, que protege el derecho de propiedad del contratista y hace que se le indemnice el lucro cesante cuando en las reducidas oportunidades en que el derecho francés admite la modificación del contrato. Otra situación totalmente exagerada en nuestro derecho es la facultad de la administración de revocar cualquier acto por razones de oportunidad. Observen ustedes la situación que se da. El Estado Nacional llama a licitación para otorgar concesiones de exploración de petróleo offshore. Si tratara a los inversores con el mismo cuidado con que debiera tratar una empresa a sus consumidores, debiera decirles en letras grandes en el pliego: el Estado puede revocar esta concesión por razones de oportunidad y si usted encuentra petróleo, no le va a compensar la ganancia que dejó así de recibir. Esto el Estado no lo hace.
Y uno podría decir, bueno, pero son pocos casos. Lo que yo quiero significar es que nuevamente el derecho no protege al inversor en este caso. Y crea una facultad exagerada que en muy pocos otros países existe, de eliminar todo derecho otorgado por un acto administrativo, por razones de oportunidad. Vamos ahora al tema de la expropiación. El tema de la expropiación, la ley respectiva establece una indemnización que hoy en día es irrisoria en el caso de las grandes empresas de tecnología o de electrónica. Porque solo indemniza el valor objetivo, no indemniza el valor bursátil. Una empresa puede tener hoy en día un valor de 80.000 millones de dólares en la bolsa. Si estuviera en la Argentina sería posible expropiarla tomando en cuenta el valor de los fondos que tiene depositado en el banco, el valor de sus inmuebles y reducirlo por las deudas que tiene. El resto de la capitalización bursátil, que depende significativamente hoy en día de las expectativas de ganancia de la empresa, eso no se compensa porque son ganancias hipotéticas o lucros cesantes. Es decir, nosotros queremos que haya startups en Argentina, pero el mejor consejo que se le puede dar a alguien que quiera hacer un startup, no lo haga en Argentina, porque se lo pueden expropiar o le pueden quitar una autorización que usted necesita para funcionar y con eso su empresa pasa a valer cero, pasa a no poder operar y no le van a indemnizar el lucro cesante, que es lo que le da el gran valor bursátil a su empresa. Bien. Paso ahora al tema del derecho privado. La ley de reforma del Estado fue anunciada, mejor dicho, fue anunciada como una ley que rige la responsabilidad extracontractual del Estado. Pero también existe un artículo allí que dice que se aplica supletoriamente en caso de inexistencia de normas administrativas especiales a la responsabilidad contractual. Y además la ley excluye la aplicación del derecho privado del Código Civil y Comercial hoy en día, aplicación directa o subsidiaria. Inmediatamente los defensores de la ley dijeron, bueno, subsiste la aplicación, analógica. ¿Qué quiere decir esto? La aplicación analógica del Código Civil y Comercial a las relaciones contractuales del Estado significa que primero hay que analizar si la norma del derecho privado es o no aplicable. Y segundo, aun si es aplicable, si no debe ser objeto de alguna adecuación, porque el Estado requiere una norma especial. Es decir, a partir de esta ley, es decir, a partir de hace pocos años, se ha entrado en un cono de sombra toda la contratación del Estado. Imposible saber, en definitiva, qué normas se le aplicarán, porque las normas del derecho privado, que antes eran aplicables subsidiariamente, ahora lo son analógicamente, con esa diferencia que les he dicho. El tribunal deberá decidir, y hasta que no lo decida y haya jurisprudencia constante, no se sabrá si se aplica o no la norma. El tribunal deberá decidir si se aplica o no la norma del Código Civil y Comercial y si esa norma se aplica tal como está redactada o debe ser ajustada. Les doy un ejemplo. La mora automática, ¿se le aplica al Estado? Hasta esta ley se aplicaba, pero cuando hablamos de la responsabilidad contractual del Estado, si tengo que invocar la mora automática, no podrá el juez decir, en realidad
no corresponde aplicar estrictamente la norma del derecho privado, porque el Estado nunca entra en mora por razones egoístas, siempre tiene algún objetivo más importante que cumplir, como atender hospitales o escuelas. En consecuencia, yo considero que no cabe aplicar la norma de la mora automática al Estado. Nuevamente aquí, no es probable que esto ocurra, o al menos no es probable que ocurra pronto. Pero algún día aparecerá un caso muy importante donde condenar al Estado implicará una suma muchas veces millonaria y donde puede aparecer la tentación de resolver el caso por analogía y excluir la aplicación lisa y llana de la norma del Código Civil y Comercial. En consecuencia, vemos que el acceso es malo y el resultado cuando llego a acceder no es muy bueno tampoco. Se ha producido así una esquizofrenia en nuestro derecho público. Tenemos una gran protección de los derechos personalísimos, de los derechos alimentarios, de los nuevos derechos difusos, lo que está bien. Estamos de acuerdo en ese sentido con los derechos más adelantados. Pero a la inversa, existe una protección muy reducida al derecho de propiedad de las personas jurídicas. Observen ustedes que la Convención de Costa Rica, de Derechos Humanos de Costa Rica, no protege a las personas jurídicas. En Europa, cuando se votó, se aprobó, se firmó la Convención de Derechos Humanos de 1948, tenía la misma norma, pero a los pocos años, la convención se firmó una adenda que se extiende a las personas jurídicas. Nosotros no lo hemos hecho. Nuestra Corte Suprema ha dicho que se extiende la protección a las personas jurídicas, pero el tema depende de una interpretación y según la convención en sí, no es, digamos, las personas jurídicas no están amparadas por la convención. De allí que exista una preferencia ideológica por hablar de la tutela judicial efectiva que otorga la convención frente al principio de la defensa en juicio que otorga nuestra Constitución, porque el primero no se aplica a las personas jurídicas y en consecuencia no hay reparos ideológicos a esa protección efectiva, pero sí lo hay a la defensa en juicio de las grandes inversiones. ¿Qué consecuencias acarrea esta situación? Miren, cuentan una anécdota que por 1930, cuando empezó el fútbol de pizarrón, empezó a diseñarse tácticas, un entrenador estaba explicando a un crack de fútbol cómo debía jugar y decía, vos le pasas acá, él te pasa. Y después de oírlo un poco, el crack le dijo, che, pero los demás también juegan, los otros también juegan. Es decir, yo no estoy solo en la cancha sin enfrentar a nadie. Esto que los otros también juegan es algo que el Estado argentino no, o al menos no le interesa, o al menos porque las consecuencias de esta situación de acceso a la justicia y de mal derecho de fondo repercuten en nuestra vida cotidiana. Fíjense ustedes que el derecho argentino se aplica cada vez menos a las grandes controversias. ¿Por qué? Porque las grandes inversiones vienen del extranjero y tienen protección de los tratados de protección recíproca y van al CIADI. Incluso grandes empresas argentinas hoy en día están constituidas o controladas por empresas constituidas en el exterior. Y ha habido un éxodo de grandes fortunas argentinas al exterior. El último hace un mes o un mes y medio, que se mudó, una de las personas más ricas de Argentina, se fue del país. Es decir, que hoy en día, cuando hay un gran conflicto con una gran empresa, generalmente se aplicará
habrá jurisdicción extranjera y se aplicará el derecho internacional. El derecho argentino, entonces, le está ocurriendo algo como le ocurre al peso argentino. Sirve para las transacciones pequeñas. Hasta un auto usted puede comprar en pesos. Pero los departamentos, los campos, los paquetes de acciones, etcétera, ya están en dólares. Las inversiones se miden en dólares. Y lo mismo está ocurriendo con el derecho. Y nosotros, los abogados argentinos, vemos que en lugar de debatir las cuestiones jurídicas importantes ante nuestros tribunales y debatirlas nosotros como abogados argentinos, la debaten abogados extranjeros ante foros extranjeros. Esa es la consecuencia del derecho que hemos creado. Observen ustedes qué decadencia. Cuando Macri fue presidente, fue al Japón, le dijeron, sí señor, nos interesa hacer inversiones, pero eso sí, con jurisdicción extranjera. Cuando Frondizi, esos contratos que firmó con las compañías de petróleo que fueron tan cuestionados, esos contratos tenían una cláusula arbitral en el cual el tercer árbitro, el árbitro dirimente, lo elegía el presidente de la República Argentina. Fíjense ustedes cómo en 60 años hemos retrocedido. Esta inseguridad jurídica que causa el derecho que he descrito disminuye el valor de los activos argentinos, disminuye el flujo de las inversiones, porque ante tal inseguridad jurídica los inversores esperan un retorno más alto y en menor tiempo, y fundamentalmente implican un sobrecosto a todos los préstamos que la Argentina toma. Daniel Artana, uno de los economistas principales de Fiel, decía hace algunos meses, y sin estar en default la Argentina, que él calculaba que la tasa de interés que se le aplicaba a la Argentina era 2 puntos porcentuales mayor que la que le correspondía a su economía. Es decir, que si la situación económica argentina hubiera justificado un 6% anual, nos cobraban un 8%, por nuestro historial y por la inseguridad jurídica que hemos creado. 2% anual sobre 300.000 millones de dólares de deuda total pública y privada significa un sobrecosto de 6.000 millones de dólares por año. Eso es el costo de la inseguridad jurídica y del derecho que hemos creado. Y por último, como dijo quien gentilmente me presentó, está el tema de la corrupción. Con este sistema jurídico, la tentación para recurrir a la corrupción es enorme. Brevísimamente, y para ir terminando, las causas son de índole sociológico, cultural, político. Hay una sobrevaloración del Estado, se confunde al Estado con la patria. Hay una infravaloración de la empresa privada. Yo no conozco ninguna otra nación donde la propiedad privada y la empresa privada sea tan menospreciada como en la Argentina. El Estado se ha acostumbrado a estas muletas de los plazos de caducidad y de las cortapisas para acceder a la justicia y se sentiría inerme. Usted le pregunta a un abogado del Estado y diría que es traición a la patria, como alguien efectivamente lo dijo en un supuesto, eliminar ese tipo de protecciones. Soluciones. Miren, hasta ahora hemos tratado soluciones parciales. Los tratados de protección a las inversiones para los extranjeros, la ley de PPP para algunas inversiones en infraestructura, pero en realidad lo que tenemos que hacer es repensar nuestro derecho. No se pueden crear islas protegidas y pensar que el resto va a funcionar, va a seguir funcionando así. Es decir, un abogado, un socio del estudio, el doctor García Prieto, que hace derecho fiscal, me decía una vez que la Argentina nunca promociona actividades. Lo que la Argentina hace es, cuando quiere promocionar alguna actividad, elimina las normas que
desincentivan la inversión en ese rubro. Es decir, el sistema argentino es un sistema anti-inversión y cuando queremos promocionar algo, eliminamos las normas que disuaden la inversión. Entonces, debemos reevaluar nuestro derecho en comparación con los derechos extranjeros. Tenemos que ver en cada caso qué normas aplican otros estados, especialmente aquellos estados con los que tratamos de competir como destino de inversiones, a los efectos de ver cómo quedamos en esa comparación. Es necesario tomar conciencia de la situación de nuestro derecho. Y aquí voy a terminar con una anécdota de la Primera Guerra Mundial, cuando se le atribuyó a un ministro inglés o francés el decir, la guerra es demasiado importante para dejársela a los generales. Pues bien, el derecho administrativo es demasiado importante para dejárselo a los administrativistas. Observen ustedes que en una conversación con jóvenes administrativistas, cuando yo estaba haciendo justamente haciendo estas críticas, uno de los jóvenes me dijo, pero doctor, ¿usted qué enseña? Sorprendido de que como profesor de Derecho Administrativo, yo criticara la sobreexpansión y la exageración del derecho administrativo, porque la incumbencia, la exageración del derecho administrativo nos da a los administrativistas mucho más trabajo que un derecho administrativo más lógico, más reducido. En consecuencia, yo hago un llamado a todos quienes no son administrativistas para que se interesen por el derecho administrativo. Porque si los administrativistas somos los únicos que vamos a ocuparnos, vamos a seguir por gran mayoría, y pese a voces como la mía que clama en gran medida en el desierto, la mayoría de los administrativistas va a seguir expandiendo y exagerando este derecho administrativo. Eso creo que es una de las grandes falencias que tiene nuestro derecho y a ustedes los invito a tomar conciencia de ello y en la medida de sus posibilidades a ocuparse. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Acá me han llegado varias preguntas. Me han llegado por el chat y por un tema de configuración solamente me estaban llegando a mí. Ahora probablemente se hagan más públicas, pero mientras tanto yo se las voy a ir leyendo. Acá Eugenio H. pregunta, en general son bastante pesimistas, ¿no? Porque, bueno, creo que el tono de su charla ha sido bastante crudo. Pero bien, esta primera pregunta es si usted cree posible un cambio en las posiciones jurisprudenciales que han blindado al Estado hasta la exasperación, sin que esto lo acompañe un cambio en la estructura del Fuero Contencioso Administrativo Federal y eventualmente de la Corte. ¿De alguna factibilidad o cree que ya es un caso perdido? Mire, yo creo que primero hay que tomar conciencia y hay que darse cuenta que tiene que ser esto una política de Estado. No se puede promocionar inversiones y desear inversiones con el derecho que tenemos actualmente. En consecuencia, ustedes saben que cuando se discutía el Código Civil, el Código Napoleón asistía a las reuniones de la comisión y cuando había alguna discusión, él la decidía con sentido práctico y sentido común. Yo creo que el derecho exige una visión totalizadora, pero también una visión de estadista, no la visión del abogado especialista en la disciplina, sino alguien que vea la cuestión desde más arriba. Es necesario provocar esa visión. Los abogados del Estado no pueden ni se les puede exigir que lideren un cambio así, porque esta situación los beneficia y en su deber profesional aprovechan al máximo, como hacemos nosotros con las normas que apoyan a nuestros clientes, aprovechan al máximo las facilidades que les da el derecho.
En consecuencia, tiene que haber alguien, digamos, o una comisión de notables, o alguien que se coloque por encima de las especialidades puntuales y vea al derecho como todo, a la nación como toda y no como al Estado siendo lo único que importa en la nación. Ustedes fíjense que con este criterio que yo he criticado, si en 1880 hubiéramos tenido ese criterio, nunca hubiéramos llegado a ser la nación que llegamos a ser. En consecuencia, creo que se puede cambiar, que hay que tomar conciencia, pero hay que modificar las leyes y creo que hay que tomar conciencia y hacerlo de Estado. Creer que con la actual legislación se pueden conseguir inversiones duraderas y genuinas, me parece muy difícil. Acá tengo otra pregunta que me ha llegado relativa a las situaciones de emergencia. Dice, estamos viendo prácticamente en permanente situaciones de emergencia como herramienta para aniquilar derechos de los particulares y en particular la afectación de contratos administrativos, como por ejemplo tarifas de servicios públicos o contratos petroleros. ¿Qué piensa usted sobre ello y qué herramientas tendríamos desde el derecho administrativo para cuestionar estas facultades extraordinarias y si se podría limitar por ley esa facultad de declaración de emergencia? Mire, este es el peor momento porque esta es la primera emergencia que yo he vivido que no nos la hemos autoinfligido. Todas las otras emergencias han sido emergencias económicas y sociales que hemos provocado nosotros mismos, con la consecuencia que cuanto peor es el gobierno, más emergencias crea y más facultades le reconoce la jurisprudencia. Es un círculo vicioso. Este momento no es un buen momento porque esta epidemia o esta pandemia es, esta sí no la creamos nosotros. Pero yo creo que es muy difícil dictar una ley que con la reforma de 1994 hemos habilitado los decretos leyes que con la ley que se dictó después de la ley actual sobre decretos leyes y otros decretos con fuerza de ley, prácticamente convierte al decreto de necesidad de urgencia, lo convierte en una verdadera ley, porque debe ser derogado por ambas cámaras del Congreso. Y si no, sigue funcionando igual que una ley. En consecuencia, es muy difícil con este sistema de los decretos de necesidad de urgencia eliminar el tema de la emergencia. Hubo una mención de los doctores Lorenzetti y Zaffaroni en un fallo allá por el 2005, 2006, diciendo que la emergencia continua destruía los valores o los principios constitucionales. Pero quedó como declaración y nunca la Corte declaró inconstitucional la continuación de una. Creo que hay que escribir, hay que luchar, hay que plantear constitucionalmente el hecho, esta anomalía total que la reconocieron esos dos ministros de la Corte expresamente. Bueno, la Corte tiene que actuar en consecuencia y hay que reclamárselo con artículos y con casos, plantear casos en los cuales se cuestiona este recurso continuado a la emergencia. ¿Usted cree realmente que a fuerza de artículos y case law la Corte podría llegar a entrar en razón? ¿O cuando resuelve está realmente representando intereses políticos de más grandes, más pequeños, de corto o de mediano plazo, pero intereses al fin? Mire, la Corte son hombres de derecho. Cuando se crea una corriente de opinión muy fuerte en el derecho,
creo que la Corte no puede ignorarla. No es una solución rápida, no es una solución fácil y no es una solución que seguramente puede darse. En todo eso estoy de acuerdo. Ahora, si usted me dice qué otro mecanismo hay dentro de la Constitución, yo encantado de considerarlo. No, yo no creo tenerlo. Pregunta la doctora Margarita Hernández Galarza. ¿Qué opinión le merece la oleada de simplificar el lenguaje de las sentencias judiciales y de las leyes con la finalidad de que sea entendido, comprendido por personas no profesionales? O sea, simplificar y hacer más llano el lenguaje legal. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la oscuridad es una de los aliados del autoritarismo. Hay un muy buen artículo de George Orwell que se llama la política y el idioma inglés, donde muestra cómo se pueden decir las cosas más aberrantes siempre que uno las diga con términos difíciles. Estoy totalmente de acuerdo, creo que las normas argentinas son generalmente oscuras, son claras en cuanto favorecen al Estado, son ambiguas en cuanto favorecen al particular, de modo tal de que siempre se le puede dar una lectura según el funcionario lo crea o no conveniente, una lectura favorable o contraria al particular. Estoy totalmente de acuerdo. La claridad en las normas justamente es una de las condiciones que Lon Fuller, el filósofo jurista norteamericano, exigía para lo que él llamaba la honestidad de la ley, la transparencia de la ley. Él hablaba de una de las condiciones era la claridad de las normas. Pregunta el doctor Damsky. Escucharlo nuevamente al entrañable maestro Héctor Mayral, se congratula de este evento, de esta situación. Lástima que no lo puede ver, ¿no? Pero bueno, todos nos congratulamos de poderlo escuchar este momento. Recreando todas sus principales posiciones y sus mismas enseñanzas largamente predicadas. Un afectuoso abrazo de mi parte. Bueno, esto más que pregunta, por favor, son todos saludos y felicitaciones. Han sido hechos. Perdón, pero tengo muchas y estoy acá seleccionando para que se entiendan. Me gustaría preguntar cómo impacta el COVID, la pandemia, en la continuidad de los contratos administrativos. Es un poco general la pregunta, pero tal vez usted le encuentra algún perfil especialmente interesante. Mire, ahí hay dos situaciones en este momento que afectan los contratos del Estado. Esta pandemia y la situación financiera del Estado, que está o no está en default, está al borde del default. Yo creo que la primera es una situación de fuerza mayor. La segunda no sé si es fuerza mayor, no, más bien diría que es algo de lo cual el Estado es responsable, porque el Estado es uno, y los errores del gobierno del 2005, del 2010, del 2015 y del 2020 son todos atribuibles al Estado. Es decir, el Estado no puede excusarse porque el gobierno anterior hizo las cosas mal o el gobierno predecesor al anterior, etcétera, etcétera. En consecuencia, yo creo que acá hay una situación en la medida en que afecta la pandemia, ahí hay fuerza mayor clara. Y si es transitoria, como creemos que es, suspende las obligaciones, pero no lleva a rescindir el contrato. En cambio, el default o la insolvencia del Estado no es un evento de fuerza mayor, es un evento atribuido. Y si provoca la rescisión del contrato, yo creo que debiera tomarse como un caso que es imputable al incumplimiento.
Y digo esto porque hay muchos contratos hoy en día que requieren financiamiento, y ese financiamiento es imposible de obtener hoy en día en la Argentina por la situación en que se ha puesto el Estado mismo. Acá, Vuelvo a decir, hay normas en el Código Civil que obligan a renegociar en los contratos de larga duración antes de declarar su rescisión. Yo creo que esas normas habría que analizarlas y aplicarlas, porque lo que hay que tratar de evitar es no destruir riqueza. Hay inversiones hundidas, hay gastos improductivos hechos que hay que tratar de aprovechar y buscar la forma de reconducir esos contratos con cláusulas que estén acordes a estos momentos. Pero vuelvo a decir, sobre la base de que la pandemia es fuerza mayor y la insolvencia del Estado es culpa del Estado. Está claro. Acá pregunta el doctor Raúl Castro, si cuando cita que frente a una inversión extranjera el Estado tiene la posibilidad de expropiar o de apropiarse de la inversión por razones de oportunidad, si no le faltaría a esa expresión las razones de mérito y conveniencia. Es decir, no es solo una interpretación de decisión soberana, vale decir, de apropiarse el Estado de sus recursos estratégicos según su conveniencia soberana. O sea, cuando habla de razones de oportunidad, agregarle la conveniencia. Razones de oportunidad, mérito, conveniencia, las usamos como sinónimo en derecho administrativo. Oportunidad, mérito, conveniencia. Esas razones el Estado puede hablar de la soberanía, de lo que la soberanía exige el dominio del Estado sobre los recursos naturales, es algo que se ha dicho hasta el hartazgo en la Argentina, es algo que impidió que se desarrollara nuestra minería por décadas o por siglos, impidió el autoabastecimiento petrolero durante muchos años, en fin, pero es una corriente política muy fuerte, está plasmada en algunas constituciones provinciales que exigen la propiedad estatal de los recursos naturales. Entonces, yo creo que hablar de soberanía es una de las formas de vestir la oportunidad, el mérito, la conveniencia de que el Estado proclama. Pueden ser razones de soberanía, razones de mejor manejo, razones de suplir inversiones que el capital privado no desea hacer. Son todas razones de oportunidad, conveniencia, que el Estado generalmente esgrime para expropiar o confiscar empresas o comenzar a operar en ciertas actividades privadas o donde antes no estaba, actividades industriales o productivas. Muchas gracias. Hablar de soberanía en esos casos es un vestido más que se le pone al término oportunidad. Queda claro. Pregunta la doctora Carolina González Rodríguez, si, siendo que las modificaciones al derecho administrativo para favorecer las inversiones demandarían la participación de políticos, es decir, legisladores, ¿cómo podríamos hacer para generar en ellos los incentivos a favor de esos cambios regulatorios? Y yo me pregunto, si es difícil con los jueces, más lo será con los legisladores, ¿no? Bien, yo creo que hay que hacer que tomen conciencia. Yo no sé si ellos se dan cuenta de cómo hemos creado este derecho que está tan extremo con relación a otros derechos en países de cultura comparable. Yo creo que se sorprenderían si se dieran cuenta de eso. Por eso creo que hay una tarea que las universidades, quizás las más chicas, como la Universidad Austral, la Universidad de Itela, pueden hacer en la medida en crear equipos de investigación
No se le puede pedir eso a los estudios jurídicos, porque los estudios jurídicos tienen que actuar rápidamente, actúan bajo presión, ante la emergencia, ante la urgencia de responder, contestar en plazo, etc. Eso requiere la existencia de institutos de investigación que tomen temas, por ejemplo, hagan análisis de derecho comparado y saquen un estudio diciendo, miren señor, todos estos países excluyen la revocación por oportunidad, y si la hacen, indemnizan el lucro cesante. Estos no. Veamos, puede ser que nos llevemos a alguna sorpresa. En mi opinión, creo que nosotros estamos en una situación extrema. En España se dice que hay facultad de revocatoria por razones de oportunidad es análoga a la expropiación y requiere una ley especial en cada caso. Es lo mismo que dice Gordillo entre nosotros. Bueno, quizás lo que hay que hacer es crear estos institutos e invitar políticos a que concurran a alguna reunión, a que oigan los expositores, que vean qué es lo que pasa en otros países, porque muchas veces decir yo creo esto, solamente el razonamiento en nuestro país no convence. En nuestro país convence muchas veces más el ejemplo extranjero que el razonamiento argentino. Acá tengo pedido la palabra del doctor Canosa, que quería... Bueno, no, gracias, Ricky. No, muchas gracias, doctor. Quería hacerle una pregunta final, o no sé, Ricky, si hay más preguntas. Hay muchísimas más preguntas. Estamos dependiendo del tiempo suyo, doctor, porque si es por nosotros nos quedamos horas acá. Bueno, hoy no tengo ningún baile a donde ir, así que puedo seguir acá. Ayer, ayer en una charla con el doctor Alberto Venegas, le preguntaron sobre algunos partidos políticos, propuestas políticas que promueven la defensa de la propiedad privada y la vida y el derecho a perseguir la felicidad. Y Alberto Venegas decía que eso era como tratar de dar una charla como esta en idioma sueco a un grupo de hispanoparlantes. Y que primero debíamos tratar de enseñarle al soberano unas nociones mínimas de sueco para que puedan entender el discurso. Y yo lo que veo con muchos abogados, colegas que practican el derecho administrativo, la gran mayoría de los que trabajan en el Estado, no tienen estos conceptos incorporados o deciden simplemente anularlos. Entonces, más allá de estos tips que mencionó en la pregunta anterior, ¿cómo se le ocurre que se puede llegar a influir en el público de los abogados y jueces para que resuelvan conforme a la Constitución, ¿no? Mire, hubo un senador argentino cuyo nombre no daré, fue muy importante en un partido político cuyo nombre tampoco daré, que decía, cuando alguien le mencionó en un programa en televisión la Constitución de los Estados Unidos, y él dijo, dice, en los Estados Unidos la Constitución no es broma. Yo creo que esa es una confesión de la clase política. En los Estados Unidos la Constitución es cosa seria. Miren qué diferencia con nosotros, parece decir. De todos modos, creo que vamos creciendo en el análisis institucional. Eso se dijo hace casi más de 30 años. Yo creo que es importante llegar a los políticos. Es cierto que es como hablarles en sueco, pero yo creo que hay muchos que tienen buena fe, que oyen una sola campana y que si se hacen estudios profundos, estudios con estadísticas, con ejemplos extranjeros, cómo funcionan los temas en otros países, etcétera, porque cómo estamos perdiendo posibles inversores por las normas que nosotros tenemos. Yo creo que soy más optimista en cuanto a que esa gente quiera aprender sueco. Me da la sensación que hay mucha
ignorancia, somos muy, ¿cómo podríamos decir?, encerrados en nosotros mismos, no miramos hacia afuera. Realmente la Argentina, cuando uno ha vivido en otros países, se da cuenta que es un país donde el Estado es muy agresivo hacia el sector privado, es muy impredecible, al empresario privado argentino se lo pone un día en agua helada y al día siguiente viene otro médico y le dice, usted necesita agua hirviendo. Es decir, cómo han sobrevivido ciertas empresas es un milagro en la Argentina. Yo creo que hay que hacer que los políticos tomen conciencia de eso, porque hay más buena voluntad de la que uno pudiera suponer en la lucha partidaria. El agua fría y el agua caliente parece más de finlandés que de sueco, pero es por la zona, ¿no? Acá me preguntan, yo creo que los institutos de enseñanza de sueco serían las universidades, y por eso le hago llegar esta pregunta que me viene del doctor Ribnik. ¿Qué responsabilidad le cabe a las facultades de Derecho del país en esta expansión del no derecho administrativo? Yo creo que nos falta a nosotros una clase que en Estados Unidos es muy fuerte, muy importante, que es la clase de profesores con dedicación exclusiva. Porque en general vemos el derecho que enseñamos desde el prisma que nos toca practicar la profesión. Por eso yo reconozco, mi visión es privatista, veo la visión de los que enseñan derecho administrativo como abogados del Estado es totalmente estatista. Creo que en el resto del mundo está más cerca de mi visión que de la visión de ellos, pero yo creo que es importante tratar de crear o de establecer cátedras con dedicación exclusiva para disasociar el estudio del derecho de la práctica del derecho, porque la práctica siempre va a ir asociada con algún tipo de parcialidad en el análisis. Eso es una cosa. Otro aspecto que creo importante es el derecho comparado, porque el derecho comparado nos muestra cómo ocurren las cosas en otros países y eso puede llevar a la conclusión de que realmente no estamos tan adelantados como nosotros creemos que estamos, sino que más bien cada día retrocedemos un poco más. Particularmente en comparación con otros países de Latinoamérica, que nos han pasado en ingreso per cápita cuanto antes al lado nuestro eran países pobres. Y eso, si no nos hace reflexionar, yo no sé qué nos hace reflexionar. Pero en materia de facultades de derecho, el derecho comparado puede llegar a ser una buena herramienta. En la Argentina no hay mucho interés. Con la doctora Mónica Pinto le propusimos hace 3 o 4 años dar unos cursos de derecho. Estaba el doctor Garro de Estados Unidos, que iba a hablar sobre el common law, el doctor Manóvil, que estudió en Alemania, que iba a hablar sobre el derecho alemán, el derecho privado argentino, y yo iba a hablar sobre, digamos, los derechos que han influenciado, extranjeros que han influenciado en nuestro derecho público. Pues bien, no hubo interesados en el curso. Al final se hizo un cursillo muy breve y hubo 5 o 6 alumnos que daba puntos, no daba, digamos, no hay interés por el derecho comparado. Se lo enseña, nosotros estamos enseñando derecho administrativo comparado cuando enseñamos en el curso profundizado en la maestría de derecho administrativo, pero creo que es una de las pocas herramientas que hay para, digamos, traer normas más razonables que las que tenemos actualmente.
traer profesores extranjeros. El problema con los extranjeros es que son muy corteses, no quieren criticar lo que ven, nunca critican. Ellos dicen, bueno, en nuestro país lo hacemos así y no dicen nada sobre lo que ven aquí. Entonces, eso no es tan provechoso. Pero yo diría, yo he tenido algún en el curso de Derecho Administrativo Comparado, en la maestría de Derecho de la UBA, que realmente eran muy estatistas, y yo les decía, señores, vayan a vivir un año en el extranjero, a cualquier país, a donde usted emigraría, vaya a cualquier país donde usted querría emigrar, y viva un año ahí y después vuelva y hablamos. Porque creo que vivir en el extranjero nos muestra más que ninguna otra cosa qué abismo hay entre el Estado argentino y los estados extranjeros. Uno llega a Nueva Zelanda y se sorprende de la amabilidad del Estado. Uno llega a Estados Unidos y queda sorprendido, por una parte, de la frialdad de los amigos y por otra parte, de la amabilidad de los funcionarios públicos. Ahí también parece que perdimos el audio, doctor. ¿Usted me escucha ahí? Bueno, a toda la audiencia, igualmente estábamos llegando ya al horario máximo que nos habíamos puesto, así que lamento muchísimo todas las preguntas que quedaron en el tintero. Creo que han sido una excelente audiencia, sumamente respetuosa, con una cantidad de aportes muy creativos en las preguntas. Esperamos poder traer nuevamente algún evento de igual o mayor interés y con menores dificultades técnicas. Pero bueno, ha sido todo un equipo trabajando en estas nuevas tecnologías que de a poco le vamos encontrando la vuelta. Así que les agradezco muchísimo, por supuesto, a todo el equipo de Blog Constitucional, a Javier, a Manuel Ponce, a Pedro Pucineri, a todos los que estuvimos trabajando en esto. Y bueno, Javier, hacerle llegar un saludo especial al doctor Mayral cuando recupere su... Sí, le mando. Gracias, Ricky, a vos que te cargaste de todo esto al hombro. Bueno, muchísimas gracias a todos que nos acompañaron. Voy a cerrar esta comunicación y espero mantener contacto en nuevos eventos que se les irán comunicando por las mismas vías que recibieron este. Hasta luego, que tengan un muy buen fin de semana. Por otra parte, ya es hora para ir a desestresarse un poco. Chao, Ricky, gracias. Chao, Javier.